Del día a la noche, un país dividido entre simpatizantes del gobierno sandinista y una oposición señalada de golpista sume a Nicaragua en una inestable situación política y económica. De esto nos habla el licenciado nicaragüense Henry López, quien a raíz de la represión que vive su país, se vio obligado a buscar refugio en Costa Rica. Consideramos que yo considero que el cabildeo internacional que se está haciendo está dando mucha efectividad y además de que es la apuesta, ¿verdad?, a continuar con esta lucha cívica, porque efectivamente se hace una lucha cívica y que se demuestra, ¿verdad?, el respaldo internacional que tenemos porque de ser un enfrentamiento, ¿verdad?, entre ambos bandos, no tendríamos un respaldo internacional porque la comunidad internacional estuviera viendo que el pueblo de Nicaragua está en las calles también disparando, pero no, estamos en resistencia. Entonces considero que la resolución de la ONU viene, ¿verdad?, a arrinconar más a Daniel Ortega en el cartel del Carmen, porque Daniel Ortega está quedando solo. Mientras otros países vigilan de cerca la situación de Nicaragua, el gobierno de Ortega Murillo y un parlamento desequilibrado aprueban ley de terrorismo de Estado de forma relámpago. Diputados es de mayoría aplanadora de parte del régimen de Ortega. Obviamente, el poder legislativo está sumamente controlado desde años atrás por el poder ejecutivo. No hay una independencia de poderes. ¿Qué te quiero decir con esto? De que la propuesta que mandó, la propuesta de ley o el proyecto de ley que mandó Daniel Ortega ya es algo que ya estaba cocinado. Ni siquiera lo revisaron en la comisión técnica, en la comisión jurídica, y lo que hicieron fue un simulacro de discusión y la aprobaron. El fondo del asunto, ¿verdad?, de esa ley es criminalizar la protesta, porque se da la noticia, ¿verdad?, que la misma Oficina de Derechos Humanos de la ONU, donde ellos emiten un criterio también de que la definición de terrorismo es muy ambigua, donde se puede hasta tergiversar el tipo penal de terrorismo y convertir la protesta social en un acto criminalizado. Y es lo que están haciendo y justamente es lo que quieren hacer con los líderes campesinos, con los líderes estudiantiles, los líderes de la sociedad civil, acusarlos de terrorismo usando esa herramienta jurídica que ha aprobado el Parlamento. Hablando de líderes campesinos, recientemente ya se empezó a procesar a dos de ellos. Sí, me estás hablando, ¿verdad?, de Medardo Mairena y Pedro Mena, dos dirigentes campesinos que justamente Medardo es quien ha estado representando el movimiento campesino anticanal en la mesa del diálogo nacional. Y es tan irónico, ¿verdad? Y hasta Ortega pensará de que el pueblo nicaragüense somos tontos. ¿Cómo es posible de que un campesino donde ha estado defendiendo junto a otros campesinos y campesinas el derecho a la tierra va a andar en actos terroristas? Y sobre todo que es parte de la mesa del diálogo que se inició gracias a los obispos de Nicaragua. Y con esa ley, ¿verdad?, de terrorismo donde se tipifica el terrorismo con una pena de 15 hasta 20 años. Eso es espeluznante, es un tiro contra la protesta social. ¿Por qué? La quieren criminalizar y no quiere que el pueblo se esté levantando. Eso es lo que quieren el Ortega. Ellos hablan de paz, hablan de una paz, pero donde el pueblo, entendida para ellos, que el pueblo no salga a las calles a reclamar sus derechos. Sin embargo, el derecho de la protesta social la tenemos como un derecho constitucional en Nicaragua. Entonces, si empezamos a analizar el tipo penal de terrorismo, vemos que hasta tiene un roce con nuestra constitución política. Entonces, consideramos que es una ley, ¿verdad?, donde viene a criminalizar a líderes como Medardo Mairena, que ya es uno de las víctimas más de este gobierno, ¿verdad?, donde está criminalizando a los líderes campesinos. Ley que oscila condenas de entre 15 y 20 años de cárcel, generando una cacería de brujas contra la oposición al gobierno. Sin embargo, la pregunta es, ¿existe la posibilidad de elecciones democráticas en Nicaragua? Esa es la apuesta y la convicción que tenemos de que Nicaragua dé un paso primero, de que Ortega renuncie inmediatamente y luego dar un paso a elecciones
anticipadas. Porque Ortega fue reelegido en el 2016, noviembre de 2016, tomó el poder en el año pasado. Entonces necesitamos un cambio estructural porque desde la articulación de movimientos sociales se está planteando una refundación de Nicaragua. No es solamente ir a elecciones, sino que se quieren cambios estructurales en Nicaragua donde se pueda abordar un tema bastante de refundación de Nicaragua, porque la cultura política de Nicaragua, y esa es la esperanza de muchos de los jóvenes y muchos universitarios que están allí, de mujeres, campesinos y campesinas, es que nuestra cultura política cambie. Dejar esa cultura política de violencia que nos ha caracterizado de años atrás. Si revisamos la historia de Nicaragua, enfrentamientos de gobiernos conservadores con liberales. Y vemos la dictadura también que José Santos Zelaya se impuso durante 11 años en la historia de Nicaragua como presidente. Y vemos mucha historia de conflictos políticos en Nicaragua donde queremos nosotros superar eso, superar toda esa historia de violencia que hay y avanzar a un cambio de cultura de paz, a un cambio que la cultura política de Nicaragua avance a una cultura más democrática. El lenguaje o la doctrina como ha manejado el gobierno de Daniel Ortega a sus seguidores es que no existe nadie que lo pueda superar o representar para un gobierno. ¿Realmente es esto o sí hay gente capaz de poder manejar Nicaragua? Hay gente capaz. Lo que pasa de que Daniel Ortega se ha presentado como un dios, que ha venido, ¿verdad?, desde como secretario general del Frente Sandinista y no ha creído ni ha promovido el relevo generacional. Un exguerrillero de allá decía, ¿verdad?, que Daniel Ortega debería de estar ya escribiendo sus memorias y que se hubiera retirado en su momento oportuno con mucha dignidad. Sin embargo, se aferró al poder. Y al aferrarse al poder, pues obviamente llevó al país a un caos. Y sin embargo, y es lo que ha creado, ¿verdad?, dentro de la estructura del Frente Sandinista, que solamente él sea el candidato durante años, el 90, cuando perdió las elecciones contra la presidenta Violeta Barros de Chamorro, y siempre fue el candidato hasta la fecha de hoy, candidato eterno del Frente Sandinista, pero pienso de que dentro de la base del Frente Sandinista han habido y hay, ¿verdad?, que en su momento, ¿verdad?, surgieron y que, por darte un nombre, Herty Levitis fue un gran de la estructura del Frente Sandinista con mucho respaldo popular y que, bueno, lamentablemente falleció por razones oscuras y ese es otro tema para hablar, ¿verdad? Pero sí, Nicaragua, ¿verdad? Y tiene, ¿verdad?, la capacidad, hay hombres, mujeres, que podemos enrumbar el país hacia una democratización y hacia una vida digna y justa. Ante esto que me acabas de decir, la pregunta recae en, ¿hay una Nicaragua dividida en este momento? Pienso de que más bien los nicaragüenses estamos más unidos que nunca, en el sentido de que nos hemos unido a derrocar una dictadura, porque el pueblo de Nicaragua comprendió y sabe de que se ha marcado una historia del 18 de abril hacia acá, porque antes del 18 de abril estábamos como muchos se están acomodando a normalizar todo lo que estaba pasando en Nicaragua, porque desde antes se venían denunciando ya la violación a derechos humanos de los campesinos, de los trabajadores, de estudiantes. Sin embargo, no se había cobrado tanta fuerza como después del 18 de abril, que fue el detonante. Porque ya tocaron, ¿verdad?, otros temas también como era la seguridad social, porque un tema de corrupción en Nicaragua, el tema de la seguridad social. Han hecho, ¿verdad?, desastres totales y yo creo que ese fue el detonante
Entonces, sumado a toda esa, fue como una olla de presión donde no aguantó más y explotó. Entonces los nicaragüenses tuvimos que unirnos, porque solo unidos podemos sacar a Daniel Ortega del poder. ¿Algo que desees agregar? Bueno, decir de que la esperanza de ver a una Nicaragua libre siempre está firme en el pueblo de Nicaragua. La esperanza de que Daniel Ortega va a salir cada vez más es alentadora. El ver, ¿verdad?, jóvenes atrincherados, tanto hombres como mujeres, daba un mensaje al mundo, a la comunidad internacional, de que el pueblo de Nicaragua está resistiendo ante un ataque desmedido, brutal, donde el gobierno ha armado a la policía para policiales y grupos de terceros armados, como ha dicho el informe de la CIDH, y se ha armado, como decimos popularmente, hasta los dientes, porque tiene armamento que solamente deben ser controlados por el ejército. Y si en cambio del otro lado de la resistencia, por darte un ejemplo de los jóvenes y el pueblo de Masaya, de Monimbó, ellos están resistiendo con armas artesanales. Y ahora el 17 de julio, cuando los atacaron, una masacre total. Tuvieron que retirarse, como se dice, nos retiramos, pero no que nos hayan vencido, simplemente por estrategia, porque no se podían enfrentar ante un armamento militar. Entonces, con toda esa rabia, con toda esa resistencia del pueblo de Nicaragua, queremos decir que el pueblo de Nicaragua sigue en pie y que esta lucha cívica la vamos a ganar, porque queremos un cambio total, un cambio estructural en la Nicaragua que siempre nosotros hemos anhelado. Una Nicaragua libre, una Nicaragua donde se invierta en educación, donde se den empleos dignos, donde se aporte a la salud, donde se controle, ¿verdad?, los niveles de corrupción que hay y haya una independencia del poder del Estado. A esos cambios estructurales nos referimos. Y seguimos adelante en la lucha.